Hola, buenos días. Buenos días, Belsi. Muy buenos días, Claudia. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy en el webinar de la convocatoria PCMAC 2019. Como muchos de ustedes saben, esta es una convocatoria que abrió la semana pasada. Tiene unas características especiales y un poco la idea de nuestro webinar de hoy es contarles esos pequeños detalles que tiene esta convocatoria y que la hace diferente a las convocatorias en las que estuvimos en el 2017 y en el 2019. Muy buenos días a todos. La verdad que nos alegra mucho el programa Colombia Más Competitiva poder anunciar la apertura de esta nueva convocatoria y me gustaría conocer quiénes están conectados, así que por favor escríbanos su nombre, la entidad a la cual se están representan y de qué ciudad, para así poder tener una conversación mucho más amena y empezar como a conocerlos un poco más. Pues igual ya tenemos más o menos como el perfil de los que invitamos, pero para conocer sus nombres. Bueno, arranquemos entonces de una vez a contarles un poco los detalles de la convocatoria. Vamos a ir refiriéndonos a algunos numerales particulares de los términos de referencia. Encuentran el recuadro abajo a la derecha, se refiere al numeral de los términos de referencia. El objeto de esta convocatoria es similar a los objetos de las convocatorias PCMAC 2017 y 2018 y básicamente se centra en incrementar la competitividad de las cadenas de valor de los clústeres seleccionados a nivel subnacional. Queremos que las propuestas se enfoquen a plantear soluciones que enfrentan esos factores que mitigan la competitividad de los sectores y lo haremos a través de recursos de cofinanciación no reembolsables. Como todos conocen, digamos que las cadenas de valor a las cuales apoyamos con esta convocatoria siguen siendo los mismos: es construcción sostenible, turismo de naturaleza, ingredientes naturales para la industria cosmética y cacaos especiales. Para cada uno de los sectores se encuentran unos lineamientos de cuáles son las temáticas que se abordan en cada sector. Les voy mostrando por sector dónde está la referencia de esto está en la sección 431. Para cada sector vamos a tener unos temas de referencia, no son temas limitativos, son temas indicativos y son similares a los de las convocatorias anteriores. Ahora, esta es una parte muy importante. ¿A quién está dirigida esta nueva convocatoria de Colombia Más Competitiva? Entonces, está dirigida a esas entidades que participaron en la convocatoria PCMAC 017 y PCMAC 018, que recibieron pasaron la expresión de interés, la primera fase, recibieron el acompañamiento de los expertos a través de Swisscontact y no suscribieron contratos de cofinanciación como entidad administradora en dichas convocatorias. Como ustedes recuerdan, las convocatorias anteriores nosotros teníamos un grupo de proponentes, donde el grupo de proponentes asignaba a una de esas entidades como entidad administradora y recibía todo un proceso. Entonces esta convocatoria es exclusivamente para aquellas propuestas que recibieron el acompañamiento, pero no suscribieron contratos de cofinanciación de las dos convocatorias anteriores. Así es, Belsi. Esas condiciones las encuentran en el numeral 6.2 de los términos de referencia y hacen parte de los criterios de elegibilidad que que pueden leer en el numeral 12. Es muy importante que presten atención a esto. Les repito, esta convocatoria está dirigida a aquellas personas que se presentaron, aquellas propuestas que se presentaron en el 2017 y 2018 superaron etapa de expresión de interés y obtuvieron acompañamiento para la formulación, pero no resultaron firmando contrato de cofinanciación. Las líneas de acción que contempla esta convocatoria son las mismas líneas de acción que teníamos en las convocatorias anteriores, son 5 líneas: desarrollo de capital humano, acceso a servicios financieros, internacionalización y mercados, y cumplimiento de estándares de calidad e innovación. La idea un poco es
retomar esa propuesta que presentaron en las convocatorias anteriores, que seguramente se dirigía a dos o más de estas líneas, que ustedes puedan elegir en cuál de estas líneas se van o cuál de estas líneas quieren profundizar. El proyecto, algo muy importante aquí es que el proyecto tiene que ser similar al proyecto presentado en las convocatorias anteriores. Lo que esperaríamos acá es una profundización o un enfoque en alguno de estas líneas de acción frente a lo que ustedes habían formulado en las convocatorias anteriores. Relacionado con lo que menciona Claudia, es muy importante que tengan en cuenta estos criterios fundamentales. Entonces, efectivamente debe ser un proyecto que se marque en los sectores priorizados por la convocatoria, al menos debe tener una de las líneas definidas de la propuesta anterior, es decir, si en la propuesta presentada desarrollaron 2 o 3, aquí al menos una de estas, la propuesta económica no debe superar el 10% total de la propuesta en la propuesta para los gastos administrativos. Todos estos criterios se van a revisar como elegibilidad y pues efectivamente el objeto de la convocatoria y como su alcance y su cobertura pues debe ser bastante similar a la propuesta que ya recibió un acompañamiento. Aquí aprovecho porque me habían hecho una pregunta si la entidad administradora recibió acompañamiento para cacao, se puede presentar para turismo. Se debe mantener el sector para el cual la cadena de valor por la cual se recibió el acompañamiento. Sí, Belsi, eso es muy importante. El punto de partida es la convocatoria que se hizo o bien en el 2017 o en el 2018, debe mantenerse el mismo sector. Y aquí un poco más los detalles de quiénes pueden ser proponentes. De entrada, y ya como lo hemos mencionado, pueden ser proponentes aquellas entidades que se presentaron como entidad administradora en la convocatoria 2017 o 2018. Tiene que ser esa misma entidad. Cumplir los requisitos que les acaba de mencionar Belsi, de estar relacionada con el mismo sector, tener al menos unas de las líneas de acción que formularon en el año anterior, y estos otros requisitos que son tener al menos 2 años de experiencia a la fecha de presentación, a la fecha de presentación de esta propuesta, demostrar experiencia en la operación de proyectos relacionados con el objetivo de esta propuesta durante los últimos 5 años. Esto se refiere a experiencia relacionada en temáticas similares a la propuesta que están presentando. Demostrar una capacidad en la administración de recursos en proyectos de un mínimo del 50% del monto de cofinanciación solicitado. Esta es un poco la experiencia financiera que pedimos. ¿Cómo demostrar ese 50%? Se puede demostrar acumulado en 3 contratos que hayan sido ejecutados en los últimos 5 años. Y estos proyectos o esta experiencia financiera no necesariamente debe ser en proyectos relacionados con la propuesta que se está presentando. Esto es muy importante y para aquellos de la convocatoria PSMAC 018, recuerden que pues era uno de los criterios de elegibilidad fundamentales. La diferencia para este año es que se permite demostrar esa capacidad en la administración de recursos hasta con 3 contratos y en un plazo de 5 años. Es decir, si van a solicitar 600 millones de cofinanciación, entonces el 50% son 300 millones, pueden demostrar un proyecto donde han ejecutado 300 millones de pesos. Pueden mostrar 2 proyectos, cada uno de 150 millones de pesos, o 3 proyectos con cada uno de 100 millones de pesos ejecutados en los últimos 5 años. Esas serían las maneras en las que pueden ustedes certificar esa capacidad financiera. Exacto, no necesariamente en esas cifras o en esa proporción, pero sí que sumen entre ellos el 50% del valor que se está solicitando. Otros requisitos adicionales, contar con un sistema contable auditado por revisor fiscal y que la empresa pues no esté en liquidación ni en proceso de reorganización. Esta propuesta tiene también una diferencia con las convocatorias anteriores. La duración es de máximo 12 meses, entonces deben de plantear un proyecto para máximo 12 meses y se cofinanciarán proyectos en un monto alrededor de los 400 a 600 millones de pesos. Esto también implica de que esas propuestas anteriores las revisen
y pues el alcance ya lo limiten a estos recursos y al tiempo de ejecución. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar estas propuestas? Estas propuestas van a tener 5 fases de evaluación. Una primera va a ser la que tiene que ver con los criterios habilitantes, es decir, un poco las condiciones que les acabamos de mencionar para los proponentes. Eso lo encuentran en el numeral 11.1 de los términos de referencia. La segunda fase va a ser una evaluación de los temas técnicos y estratégicos. Aquí ya nos vamos a centrar un poco a revisar qué se propone en cada propuesta. Esta propuesta va a ser evaluada por un grupo de expertos sectoriales y va a tener un puntaje máximo de 70 de 100 puntos. Las propuestas que superen esos 70 puntos van a pasar a una tercera etapa, que es una sustentación ante el Comité Operativo 2 del Programa Colombia Más Competitiva. Esa calificación pesará el 30% total de la calificación. Y en la cuarta etapa, que es quienes van a ser cofinanciados, pasarán aquellas propuestas pues, que tengan los mayores puntajes hasta agotar los recursos. Serán notificados a través del sitio web de Impulsa, pero Impulsa también enviará un email al email que ustedes hayan puesto en su propuesta. Y la última fase de aquí es a los proponentes que son viables, tienen que radicar en la fecha y hora establecida por Impulsa sus propuestas y la documentación completa. Es muy importante tener en cuenta estas fechas, ya les vamos a indicar un poco el cronograma, porque esta convocatoria es una convocatoria que parte de convocatorias anteriores en las que las propuestas de algún modo ya están preformuladas. Lo que hay que hacer es una revisión y un ajuste, seguramente algunas cosas que habrán cambiado desde el momento en que ustedes formularon a este momento, y tendrá que ajustarse pues a lo que dijo Belsi hace un momento, los 12 meses que deben tener como máximo estas propuestas para ejecutarse y los recursos disponibles para la cofinanciación. Como pueden ver, esta convocatoria también es diferente en sus fases de evaluación. Anteriormente teníamos una fase de expresión de interés, acá ya no la tenemos, por lo tanto deben de erradicar absolutamente todos los documentos que solicitan para postularse. Revisen cada uno de estos y ya internamente pues se hacen como que los dos momentos, el momento de la evaluación de elegibilidad, donde se revisan esos criterios mencionados en los términos de referencia y solo esas pues pasan ya a viabilidad. Esa es como la principal diferencia con las convocatorias anteriores. No tenemos expresión de interés y tampoco hay un momento de acompañamiento por parte de los expertos, que también no teníamos anteriormente. Aquellas que pasaban la expresión de interés pues recibían acompañamiento de los expertos como las propuestas ya está dirigida a aquellas que ya recibieron acompañamiento, entonces no vamos a tener tampoco esta fase. Bueno, perfecto. Entonces, un poco para orientar el horizonte de tiempo, esta propuesta abrió el viernes 28 de junio. Estamos en una etapa de formulación de inquietudes que va hasta el 19 de julio. La respuesta a estas inquietudes se publicará en la página web de Impulsa desde el pasado 5 de julio, desde hoy, pasado 5 de julio hasta el 26. Y esta fecha que les pusimos aquí en color naranja es la más importante. El cierre de la convocatoria es el 30 de julio a las 11 de la noche. Debe enviarse la propuesta a la dirección de correo electrónico info@impulsacolombia.com, tal cual se dice en los términos de referencia. Luego viene todo el proceso de evaluación y sustentación. Esperamos que hacia final del mes de agosto se dé la sustentación ante el comité operativo, que como vieron en la diapositiva anterior es la segunda etapa de la evaluación, y que también hacia final del mes de agosto estén obteniendo ustedes tanto la notificación de la viabilidad como la notificación de superar los 70 puntos de la evaluación técnica. Luego de esto vendrá ya para las propuestas que sean declaradas cofinanciables todo el proceso de vinculación y contratación, que esperamos se haga durante todo el mes de septiembre. ¿Esto qué significa? Que como pueden ver es una convocatoria que tiene unos tiempos muy cortos, justamente por lo que les decía hace un momento. Estas no son propuestas que parten de cero, estas son propuestas que ya fueron trabajadas y acompañadas desde el programa para su formulación. Lo que esperamos es que se haga una revisión
y un mejoramiento o un acotamiento de estas propuestas que se ajusten a los 12 meses, que se ajusten a los recursos disponibles, de manera que van a tener hasta el 30 de julio para formular y radicar, y el proceso de evaluación va a durar más o menos un mes y el proceso de vinculación otro mes. Es decir, de aquí al mes de agosto, de septiembre, ya tendremos las propuestas elegidas iniciando ejecución. Entonces es muy importante concentrar sus esfuerzos en estos días a revisar sus propuestas anteriores, ajustarlas y pues tener toda la documentación y los trámites al día. Todo está claramente especificado en los términos de referencia, pero tal vez, Belsi, no sé si quieras dar algunas indicaciones adicionales. Sí, Clau. Pues lo primero, revisen las fichas de evaluación. Cada uno de ustedes recibieron una ficha cuando se les notificó los resultados de la convocatoria, ya sea que cuando no superó la segunda etapa o no pasó a viabilidad, pero sí pasó la primera. Esas fichas de evaluación, cada uno de los criterios de evaluación tiene unos comentarios por parte del panel de evaluadores. Entonces, revísenla muy bien. Revisen su proyecto, los términos de referencia realmente son muy parecidos a los anteriores y las diferencias radican en la duración, en los recursos, en que es una sola fase de evaluación. Por favor, mándenos sus preguntas. Las preguntas oficiales son aquellas que son enviadas a info@impulsacolombia.com y a través del documento de pregunta frecuente le vamos a dar respuesta. Hoy vamos a resolver algunas. Los invito a que en el chat, por favor, nos escriban sus preguntas, pero recuerden que la respuesta oficial es aquella que sale publicada en la página web de Impulsa. Al día de hoy hemos recibido muy poquitas preguntas, creo que como unas 3 o 4 que nos han notificado, entonces los invito a que realmente nos manden sus preguntas, a que se dediquen juiciosamente a responder, a revisar esos términos. Díganos por favor en el chat también de dónde están conectados. Bueno, tenemos a Sergio de la Corporación Cali, Andrés Pareja de la Universidad CES, Carlos Torres de Global, Hugo Larte de Casa Luker, bienvenidos. Jennifer Limas de Biotech, bienvenidos. Lida Garzón de la Cámara de Comercio de Villavicencio, súper. Bueno, vamos, yo creo que podemos empezar con preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas ya que nos han hecho en el chat. Andrés Pareja nos pregunta, ¿el 50% que solicitan del total de la contrapartida debe ser en efectivo? ¿Este puede ser soportado con el personal vinculado al proyecto? En el numeral de los términos, Belsi, si me ayudas, ¿dónde está el tema de la contrapartida? Sí, la contrapartida, no, el 50% que se solicita, es que son dos cosas. Se te solicita primero que la capacidad administrativa la puedas demostrar a través de que es el 50% de lo que solicitas de cofinanciación. Sin embargo, déjame un segundo que la tenía acá abierto. De la contrapartida, lo que se pide es el 20%. Sí, creo que el asunto está así, ya les decimos exactamente en qué numeral de los términos de referencia está, pero ese 50% de contrapartida debe venir, ese monto de contrapartida que está estimado en que sea mínimo del 20%, debe ser la mitad en efectivo y la mitad en especie. Vamos a valorar mucho, tendrá mucho más peso para la evaluación aquellas contrapartidas en efectivo que sean más altas que las contrapartidas en especie. Eso que nos indica a nosotros un poco el compromiso del proponente en invertir también en el proyecto, ¿no? Eso lo encuentran claramente en el numeral 9.1. Andrés, como para hacer la claridad, son dos temas. Por un lado, nosotros no pedimos 50% de contrapartida, estamos pidiendo que nos demuestren 50% de administración de recursos sobre la cofinanciación. Eso es una parte. Lo otro, sí pedimos contrapartida y se espera que sea alrededor del 20%, la contrapartida total del proyecto. Entonces, esta es la contrapartida que sí se espera que sea en efectivo y en especie, y como lo menciona Claudia, sí se va a valorar cuando ustedes presenten el proyecto, pues cómo es el compromiso que tienen los actores del proyecto, dependiendo pues los aportes de contrapartida que den, y depende de las entidades que participen. Entonces, claridad, la contrapartida solicitada es del 20% y para el 50% es solo para la administración de los recursos, los certificados de administración de los recursos.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿podríamos incluir un nuevo proponente y podría ese proponente ser el administrador? Les explica dos cosas aquí. Belsi les explicaba, esto es diferente a las convocatorias anteriores donde teníamos una entidad administradora y un grupo proponente. En este momento no tenemos grupo proponente, solamente una entidad proponente. El requisito de entrada es, esa entidad proponente debe ser la misma entidad que se postuló como entidad administradora en las convocatorias anteriores. Es decir, eso no puede cambiar. Frente al grupo de proponentes que estaban en las convocatorias pasadas, pueden ser los mismos, pueden ser diferentes, de hecho, no hay grupo de proponentes, ellos pueden ser aliados del equipo, del proyecto y pueden aportar contrapartidas, pero quien en realidad estamos evaluando en este momento y a quien estamos requiriendo los requisitos de la convocatoria es a la entidad proponente. Entonces recuerden, la entidad proponente debe ser la misma que se postuló como entidad administradora en las convocatorias pasadas, y aquellos que estaban en el equipo de proponentes de la convocatoria pasada pueden hacer o no parte de este nuevo equipo de aliados. Tenemos otra pregunta por Carlos Enrique Torres. Dice, ¿se pueden hacer alianzas entre los que están seleccionados o deben mantenerse los mismos actores? Carlos, ¿me puedes ampliar tu pregunta? ¿Seleccionados en qué? ¿Seleccionados actualmente como proyectos en ejecución? Bueno, mientras tanto, hay una pregunta similar a la anterior, dice, ¿podríamos cambiar el administrador por otro de los proponentes iniciales? La respuesta es no. Quien debe ser la entidad proponente es la misma que fue postulada como entidad administradora en la convocatoria pasada. Es decir, recuerden que son dos cosas, el grupo de proponentes y la entidad proponente. El grupo de proponentes de las convocatorias anteriores, en este momento, digamos que no le vamos a restringir la entrada o no, pueden ser los mismos, pueden ser diferentes, pueden incluso no tener. Se valora, por supuesto, que hayan entidades aliadas. Pero quien sí debe ser, y es requisito de entrada, y es, digamos, elegibilidad, tiene que ser la misma entidad que se postuló como entidad administradora, la que esta vez presente el proyecto como entidad proponente. Andrés, muchas gracias por ampliarnos tu pregunta. Entonces, efectivamente, la contrapartida solicitada es el 20%. De ese 20%, pues espera que el 50% sea en efectivo. La contrapartida en efectivo, si ves en el ítems de los rubros cofinanciables, puede ser también esos rubros que se indican ahí. Eso también puede ser contrapartida en efectivo. Y tu pregunta relacionada con que si el personal dedicado al proyecto puede ser contrapartida en efectivo, sí puede ser contrapartida siempre y cuando sean vinculados para el proyecto o se evidencie que un gran porcentaje o un porcentaje de su dedicación va destinado al proyecto. Todo lo que sea contrapartida en efectivo debe ser demostrable por una erogación de dinero. Es decir, si a una persona se le está pagando 3 millones de pesos, en el momento de la revisión se debe verificar que efectivamente se le pagó a esa persona, que en su contrato hay actividades relacionadas con la participación en este proyecto, en fin. Entonces el personal sí se puede vincular como esa contrapartida en efectivo, pero debe de estar muy bien soportado y se puede poder verificar. Bueno, seguimos pendientes de la aclaración de Carlos Enrique frente a los alianzas. Vamos a una siguiente pregunta de Jennifer Limas. Ella nos dice sobre los cambios que pueden haber en la entidad proponente manteniendo los aliados. Si Fundación Universidad del Valle puede ser proponente y la Corporación Biotech la aliada. De nuevo repito, tiene que ser la misma entidad que fue entidad proponente. Pueden haber alianzas, sí, y pueden haber aportes de otras entidades, pero la entidad que proponga y con la que se firmaría el contrato de cofinanciación y a quien se le evaluaría la capacidad administrativa, técnica, financiera, es con la entidad proponente, es decir, tiene que ser la misma que fue entidad administradora en la convocatoria pasada. Carlos Enrique, todavía no es muy clara tu pregunta. Nos dice que entre los que están presentando propuestas, bueno, si te refieres a otra entidad administradora que presentó una misma propuesta para la misma región, ahí a lo mejor sí se podría generar una fusión, sin embargo, una de las dos debe ser la entidad proponente. Pero más adelante me dices, por ejemplo, entre los que hoy están asistiendo, pueden aliarse, no sé, Claudio.
como no, sí, a ver, intentamos entender un poco la inquietud de Carlos Enrique. El asunto es muy sencillo. Quien se presentó como entidad administradora en las convocatorias anteriores tiene que ser la misma entidad que presente hoy la propuesta. Puede tener los mismos aliados, puede tener diferentes aliados, puede incluso tener menos o traer más. Esos aliados son valorados, por supuesto, si tienen contrapartida, pues mucho mejor, pero eso es algo que se evalúa ya con la propuesta técnica, viendo su coherencia, viendo la importancia de su aporte y demás. Pero para criterios de elegibilidad, es decir, de quién puede o quién no puede participar, tiene que ser exactamente la misma entidad que se presentó como entidad administradora en las convocatorias pasadas. Es esa entidad quien tiene que cumplir los requisitos de entrada, los requisitos de elegibilidad. Los demás pueden estar ahí, pueden contribuir al proyecto, pero a quien se va a evaluar de entrada es a esa entidad proponente que, repito, y me disculpan si soy insistente, es la misma entidad administradora que se postuló en las convocatorias anteriores. Nos preguntan qué características tendrían los aliados. Los aliados son esas entidades de apoyo para la ejecución y que en realidad son muy importantes. Entonces, por ejemplo, en turismo es muy importante tener a una universidad, es muy importante tener a la Secretaría de Desarrollo de Turismo de la región, muy importante tener al SENA en temas de capacitación, al sector privado, de pronto si hay gremios, si está Cotelco, si está Codres, todas estas agremiaciones. Entonces puede que, por ejemplo, una Cámara de Comercio sea la entidad la entidad proponente para esta convocatoria, sin embargo, las otras se vinculan como aliados. ¿Por qué? Porque es estratégico para la región. Entonces está la Comisión Regional, está el SENA, está la universidad, está un centro de innovación, está la alcaldía. Todos ellos se pueden vincular como aliados. Lo que buscan es que ellos puedan también pueden aportar contrapartidas si es necesario, pueden apoyar la dinámica del proyecto, pueden hacer parte de la mesa, pueden tomar decisiones. Sin embargo, pues la entidad proponente es solo aquella que, pues la que presenta la propuesta, pero viene acompañada con un grupo de aliados. Como lo ha mencionado Claudia, anteriormente sí exigíamos que hubiera un grupo de proponentes, acá entendemos por la premura, porque es solo un mes, porque estamos en ley de garantías, que de pronto todo este tipo de gestiones tomaría un poco más de tiempo, entonces por eso en estos momentos decimos, bueno, un solo proponente, sin embargo, manteniendo el espíritu de Colombia más competitiva, sí buscamos que vengan con aliados, que los ayuden sobre todo a esta implementación del proyecto, porque sabemos que es algo de estrategia región. Sí, así es, Belsi. Hay otra pregunta aquí y dice, ¿los contratos a demostrar en los últimos 5 años pueden ser con privados? Sí, pueden ser con privados, con públicos. Si es para temas financieros, no importa sobre qué área o sobre qué especialidad, no tiene que ser relacionada con el proyecto. Si es para demostrar experiencia en operación, sí tiene que ser relacionada con el proyecto. Es decir, hay dos formas de mostrar aquí está. Les voy a mostrar la diapositiva donde hablamos un poco de las condiciones de experiencia. Aquí dice, demostrar experiencia en operación de proyectos relacionados con el objetivo de la propuesta, es decir, esta es una experiencia técnica, debe ser en los últimos 5 años, aquí no importa el valor de contrato, aquí lo que queremos evaluar es la experiencia técnica, es decir, usted ha trabajado en proyectos de cacao, sí, y lo demuestra en los últimos 5 años sin importar el valor del convenio. Otra es la capacidad en administración de recursos. Aquí es donde hablamos del 50% del monto de la cofinanciación. Aquí es donde pueden juntar hasta 3 contratos que se hayan hecho en los últimos 5 años y no importa en qué tema es. Si su propuesta es en cacao, pero usted me pone un proyecto de turismo más un proyecto de no sé, café, más un proyecto de otro tema, es válido, porque aquí lo que estamos tratando de verificar es la experiencia en administración de recursos. Entonces tengan en cuenta que son 2 experiencias diferentes que verificamos y podrían ser sustentadas con contratos diferentes. Pueden ser los mismos, pero también pueden ser diferentes. ¿Quiénes más tenemos
aprovechen en este momento que podemos resolver preguntas. Me gustaría ver quiénes son todos los participantes. Había una adicional, Belsi, que decía, ¿los gastos de legalización deben salir de los recursos de la entidad proponente? Son gastos de contrapartida. Siempre hay que verificar los rubros. Hay un ítem donde aparece todos los rubros que son cofinanciables y no. Hay un tema de gastos administrativos que también pueden ser como recursos de cofinanciación. Lo importante ahí es que no supere el 10% total de los recursos de cofinanciación. Entonces, si hacer todos tus temas de legalización, de 4 por mil, de IVA, todo eso supera ese 10%, pues sí puede ser contrapartida del proponente, pero también pues, digamos que puede ser ambas, contrapartida en efectivo del proponente, puede tomar los recursos de cofinanciación siempre y cuando no supere el 10% del total de la cofinanciación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiénes ya revisaron a este punto? Y sé que muy juiciosamente todos los coordinadores de Swissconta han estado hablando con cada uno de ustedes, les ha estado comentando de la convocatoria. Recuerden que esta convocatoria, pues tenemos prácticamente ya solo 3 semanas para la estructuración. Queremos tener muy buenos proyectos, revisen muy bien ese marco lógico, revisen muy bien las guías, miren cada uno de los rubros y de los ítems que tenemos ahí para cofinanciar, el monto, empiecen a evaluar mucho todo lo que los paneles, los evaluadores le dijeron a ustedes en las fichas de evaluación que debían de mejorar, porque debían de trabajar en esta parte. Queremos tener excelentes propuestas. La verdad que es un esfuerzo muy grande el programa, esta convocatoria, y nos alegra mucho poder darle la oportunidad a esas propuestas que pues hicieron un esfuerzo muy grande en todo el tema del acompañamiento, de formularlo, de llegar hasta los paneles, en fin. Entonces acá está la oportunidad, digamos que los últimos recursos que tenemos de este programa, queremos que lleguen a las regiones y nuestro foco son ustedes, que tengamos muy buenas propuestas y proyectos. Entonces les recuerdo que a info@impulsacolombia.com son para que nos formulen las preguntas. Vamos a estar, si tienen alguna inquietud, pues a través también de Claudia, a través de los coordinadores que ustedes ya conocen, podemos estar como revisando cualquier cosa. Si alguno no tiene la ficha de evaluación, si se le perdió en los correos, también me pueden escribir en info@impulsacolombia o en belsi.muniva@impulsacolombia y yo se las reenvío nuevamente, pero queremos pues que tengamos muy buenas propuestas. Tenemos conectadas a 26 personas, entonces cualquier otra pregunta estamos acá pendientes. Sí, nos pregunta Carlos si vamos a hacer disponible la presentación. Claro que sí, se las vamos a enviar cuando terminemos el webinar. Esto básicamente es tomado de los términos de referencia, todo lo que está aquí están los términos, y quería complementar un poco lo que decía Belsi. La idea de esta convocatoria es apoyar aquellas iniciativas o aquellas propuestas que recibimos en las convocatorias anteriores, que tenían muy buen nivel de calidad, que alcanzaron a llegar muy adelante en el proceso de selección. Entre las 2 convocatorias anteriores fueron cerca de 200 propuestas las que recibimos, y ustedes hacen parte de un grupo de 40 y pico de convocatorias que llegaron a la recta final y que no fueron cofinanciadas. Esto un poco lo que nos interesa a nosotros es rescatar aquellas propuestas de muy buena calidad y apoyar, si no toda la extensión de lo que era antes, porque ya no nos da ni el tiempo ni los recursos, sí apoyar aquellas acciones que eran estratégicas y que todavía es muy relevante poder apoyar. De manera que un poco la invitación ahora es a que revisen esas propuestas, extraigan de ellas lo más relevante, lo que le dé más fuerza y lo que le dé más peso a los sectores, que pueda tener un gran impacto también en aquellos sectores, en aquellas cadenas que ustedes habían priorizado o trabajado, y que podamos rescatar aquel acompañamiento que dimos, acompañamiento con los expertos suizos que vinieron y estuvieron aquí con ustedes ayudándoles a entender un poco el enfoque estratégico, que se rescate de allí lo que sea ejecutable en un año y esa sea la propuesta que nos presenten hoy. De manera que no es otra la intención que recuperar aquellas buenas propuestas que habían y poder financiar aquellas buenas propuestas que ustedes tenían planteadas. Les recuerdo también la modalidad de presentación de esta convocatoria es la siguiente.
A través de info@impulsacolombia.com ustedes nos envían un correo con el asunto que diga presentación, postulación para la convocatoria PC+C019, dirigida a nuestro presidente Ignacio Gaitán Villegas. Dentro del cuerpo del correo nos indican el nombre del proyecto y los datos de la persona de la entidad que los manda. Debe ir adjunto en un zip todos los documentos que están en el numeral 14, los cuales son el anexo 1, recuerden por favor, ese anexo 1 es en Excel, lo requerimos en Excel. Hubo una oportunidad que recibimos como 2 o 3 en PDF, después para la evaluación es muy difícil poderlo ver, entonces ese documento en Excel. El anexo 2, que es la ficha en Word, que es la ficha de elaboración y presentación del proyecto. Cada una de estas fichas debe estar totalmente diligenciada, revísenla muy bien. Hagan el ejercicio del árbol de problemas, de los objetivos, respóndase cada una de las preguntas, porque toda la información que le pedimos en los anexos es la información que le estamos evaluando. Necesitamos certificado de existencia de la entidad proponente y aquí está también todo el tema de las certificaciones para el uso, la capacidad administrativa y la capacidad financiera. Eso, absolutamente, esos son los únicos documentos que requerimos para que se postulen. Aquí no nos vayan a mandar los certificados de contrapartida, no nos manden como los balances, nada de eso. O sea, sé que a veces se genera confusión con otras convocatorias de Impulsa. En estas solo requerimos esos documentos. Después de que se pasa el proceso de evaluación, llega a viabilidad y se declara ya una propuesta cofinanciable, entonces solo en ese momento ves que si se hace una radicación en físico de absolutamente todos los documentos y la propuesta ya en original firmada. Entonces está muy sencilla la forma de postulación, realicen muy bien sus anexos, revisen que todo esté completo. Ustedes cuando los manden el correo van a recibir una confirmación por parte del CONTAC donde se recibió la propuesta. La hora válida es la hora que aparece en la bandeja de entrada del correo de Impulsa, por lo tanto, si es a las 11 de la noche y usted lo mandó a las 10:59, pero acá Impulsa llegó a las 11:01, es una propuesta que queda por fuera. Revisen muy bien, por favor, no dejen todo para último momento, verifiquen que vayan los anexos. Si llega a enviarse el correo sin anexos, pero no se ha terminado la fecha y hora de recepción de propuestas, vas a recibir un correo del CONTAC donde te va a indicar, recibimos tu correo sin anexos, lo puedes volver a mandar. También sé que a veces, pues por la duda, porque no llega el mensaje tan inmediato, mandan 2 y 3 y 4 veces el mismo correo. Entonces se tomará para evaluación el último correo de recibido. No vamos a evaluar a las 6, 7 propuestas que mandaron, que es la misma, sino el último correo recibido con el adjunto es el que entra el proceso de evaluación. Bueno, hay 2 preguntas más que nos llegan. Una es el monto máximo por proyecto, ¿cuánto es? En los términos de referencia en el numeral 9 se indica que los proyectos que los montos de cofinanciación, serán entre 400 y 600 millones de pesos. Esto corresponde al 80% de la cofinanciación. Son montos de alguna manera indicativos, propuestas que estén por debajo o por encima de sus valores, dependiendo de su coherencia técnica y de la digamos, relevancia de lo que se propone, se podrán evaluar proyectos que estén por fuera de estos valores. Estos son, digamos, los límites que tenemos, pero lo que les digo no es camisa de fuerza, tampoco por supuesto algo que esté muy por fuera de estos montos, a no ser que sea algo tremendamente bien sustentado, pues tendrá algún sentido. Y vi otra pregunta aquí, el administrador de la propuesta anterior es una federación de empresarios. ¿Podría la federación usar la experiencia financiera de las empresas asociadas para certificar la capacidad financiera para la propuesta? Desafortunadamente no. La capacidad financiera pues debe ser la de la federación. O sea, la federación pues ha desarrollado proyectos o ha hecho algunas actividades. Entiendo perfectamente que pues hace parte de algunos empresarios, pero cada uno tiene como su experiencia independiente. Entonces, para este caso, si la entidad administradora de las propuestas anteriores era esa federación, es la experiencia de la federación. Así es. Y hay otra pregunta similar. Dice, ¿el administrador
puede ser uno de nuestros afiliados a Fedeguadua? Digamos que es lo mismo, es muy relacionada. Fedeguadua es la entidad a la cual se propone, entonces es la cual recibió toda la transferencia, la que recibió el acompañamiento. Entonces, los afiliados no podrían ser los proponentes. Tiene que ser la misma entidad, en eso sí queremos ser muy insistentes. Es algo que se ha definido y digamos no es digamos sin razón. Por lo que hemos definido que sea la misma entidad es por lo que acaba de mencionar Belsi. Fue a esa entidad a quien se le transfirieron las capacidades en formulación, a quien se acompañó técnicamente para la formulación, y lo que queremos es no partir de cero, es partir justamente de ese acompañamiento que se dio y capitalizar un poco esa inversión que hicimos en el proceso de formulación anterior. Es decir, tiene que ser obligatoriamente la misma entidad que se postuló como entidad administradora en las convocatorias anteriores. No puede ser ningún aliado, ningún socio, ninguna compañía cercana, tiene que ser la misma. La invitación es que revisen muy bien los criterios, porque si bien es cierto, de pronto alguna en la convocatoria anterior no cumplía con, por ejemplo, cómo demostrar la capacidad financiera. Ten en cuenta que en esta oportunidad, primero, los recursos a demostrar son muchísimo menos. Si nos vamos un poco como al máximo, sería demostrar proyectos de 300 millones de pesos, que se pueden demostrar con 3 proyectos, diferentes montos, pero la suma de 300 millones de pesos. Entonces, realmente hay muchas alternativas, los montos a demostrar son mucho más flexibles, y lo que queremos es tener muy buenas propuestas, tener proyectos muy interesantes que estén alineados a todo lo que ya se recibió al acompañamiento, que ya tienen ustedes la retroalimentación de un comité evaluador. Reduzcan el alcance en temas de tiempo y de montos, verifiquen muy bien que cumpla con las líneas de acción y con los criterios de la convocatoria, y esperamos tener todas sus propuestas. Si no tenemos más preguntas, creo que podemos... No sé si tenemos más preguntas, vamos a mirar, por favor. ¿Va a haber webinar de consultas específicas para cada sector? En mi caso, turismo, sí, vamos a tener un webinar dentro de 8 días, es el 16, el martes 16 vamos a tener un nuevo webinar a las 8 de la mañana también. Les estaremos enviando muy pronto el link para que estén pendientes y entren. Si nos pueden ir avanzando esas preguntas específicas por sector, les agradecemos mucho y las traemos preparadas. Ese será el segundo y último webinar que tengamos. Cualquier otra consulta técnica, también están nuestros coordinadores sectoriales muy pendientes de sus inquietudes, y pues sabemos que el tiempo es corto, así que entre más pronto nos planteen ustedes sus inquietudes, más pronto podremos responder a ellas y ustedes podrán avanzar con el proceso de formulación. Así es, Raúl, digamos que a diferencia de los años anteriores, no vamos a tener como una sesión exclusiva para turismo y otra exclusiva para cacao y otra exclusiva para construcción. El siguiente webinar vamos a tener todos los sectores con los coordinadores, donde brevemente vamos a poder resolver preguntas. Sin embargo, como lo menciona Claudia, mándanos la pregunta de una vez a info@impulsacolombia.com para que podamos estar como dándote una respuesta pertinente a cada uno. Igual para todos, si tienen alguna pregunta de cada uno de los sectores, también a info@impulsacolombia.com. Y sé que ha sido muy reiterativa con este tema, pero revisen las fichas de evaluación. Y el que no la tenga, el que de pronto no le llegó, pues no, creo que todos los tuvieron que haber llegado, pero si se les perdió los correos porque ya han pasado un año y pico, nos pueden escribir y se las volvemos a enviar. Pero ahí están, digamos que esos puntos claves que de algún momento fueron débiles cuando se presentaron y que tienen la oportunidad de reforzarlos para tener unas propuestas muy bien consolidadas, muy bien formuladas. Sí, y complementando un poco la idea también es que se retome la propuesta anterior, es decir, no hemos cambiado ese marco temático de en qué se deben enfocar los sectores o cuál es lo esperado, cuáles son los temas esperados en las convocatorias. No deberían ustedes tampoco cambiar de manera radical lo que propusieron en las convocatorias anteriores, de manera que digamos las consultas y la orientación a nivel sectorial, como dice Belsi, en este momento no serán igual de extensas que las anteriores, porque ustedes ya han superado un proceso
de haber entendido cuál es el marco de la convocatoria, técnicamente cómo debían enfocarse, estratégicamente recibieron ese apoyo de los expertos, de manera que tengan en consideración todos esos elementos. No es, repito, una propuesta que parta de cero, no es una propuesta totalmente nueva lo que hicieron anteriormente, por el contrario, es una propuesta que parte de la propuesta anterior, pero se enfoca en alguno de las áreas en las que ustedes habían formulado y va un poco más a profundidad en esa área. Entonces, les recomendamos tener especial atención en eso y pues de todas maneras muy pendientes nosotros de sus inquietudes técnicas al respecto. ¿Alguna más pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Creo que... Sí, aquí nos dice Héctor que habiendo una reducción de monto, la propuesta va a cambiar considerablemente, sin duda. Tenemos eso súper claro, no solo del monto, sino además del tiempo. Por eso, digamos, el alcance de las propuestas esta vez es más reducido. Por decir algo, una propuesta anterior tenía unas actividades en desarrollo de capital humano y tenía unas actividades en temas de calidad y tenía unas actividades en temas de innovación, por ejemplo. Y eso les daba para hacerlo en 2 años. En este momento tal vez para 1 año y para los recursos se puedan enfocar en los temas de innovación, porque seguramente esos temas de capital humano ya los han ustedes adelantado o les falta muy poco de lo que ustedes habían planteado anteriormente. Es decir, hay que escoger un foco y hay que escoger un foco que sea estratégico y un foco que sea lograble en ese tiempo. No necesariamente es volver a pensarse una propuesta, porque si no estaríamos yéndonos un poco a una propuesta diferente y la idea, de nuevo les recuerdo, es aprovechar y capitalizar ese acompañamiento y esa formulación juiciosa que se hizo desde las convocatorias anteriores. Adicionalmente también es revisar la cobertura, por ejemplo, si anteriormente la propuesta era para 3 departamentos, pues ahora entendiendo el tiempo y los recursos, pues va a ser para 1 solo. Si era para 10 municipios, entonces va a ser ahora como para 5 municipios. Todo eso lo vamos a revisar. O sea, sí se debe mantener el alcance en el sentido de la cobertura, si es, o sea, no debe ser un municipio nuevo. O sea, por ejemplo, si presentaron, no sé, Casanare con, perdón, sí, departamento, Casanare con Arauca, Villavicencio, y ahora llega una propuesta que va a Santander. Entonces, no, si manejaba antes de esos 3, debe ser al menos uno de esos 3. Eso lo vamos a revisar. Y que el objeto siga siendo alineado a eso. Yo sé que el ejercicio, un poco al reducir, pues va a generar un poco de trabajo, sin embargo es bien interesante porque van a poder desarrollar puntos muy importantes y focos importantes de esta propuesta. Bueno, decirles de nuevo que esta convocatoria es una convocatoria reducida, que ustedes, digamos, hacen parte de un grupo de proponentes muy selecto que pasó una etapa muy fuerte en la selección de las convocatorias pasadas, que está en un nivel un poco más avanzado y que justamente estamos seguros que vamos a recibir unas propuestas de una gran calidad técnica en la cual vamos a poder invertir unos recursos importantes que ya son los recursos de cierre de esta fase del programa Colombia Más Competitiva con Impulsa. Entonces, invitarlos a ponerle todo el empeño a esta rediseño o reenfoque de sus propuestas y esperamos de verdad recibir unas propuestas bien importantes, bien relevantes. También pues recordarles que hay muchas herramientas que pueden utilizar en la página web tanto de Impulsa como de Swisscontact de Colombia Más Competitiva. Ahí aparecen los videos, hay videos de cada uno de los sectores, hay videos de cada una de las líneas de acción
que se habían realizado para las convocatorias anteriores, revísenlo, que ahí está todo muy bien explicado con cada uno de los líderes de estos temas. Está la guía para la formulación, también revisen el manejo de indicadores que son muy importantes cuando ustedes desarrollen la propuesta y hagan una revisión completa. Tenemos el tiempo justo, pero sé que vamos a recibir excelentes propuestas que tienen, pues, con todo el acompañamiento de nosotros lo van a lograr y queremos recibirlas todas para pasar el proceso de evaluación. Muchísimas gracias, no siendo más, recuerden info@impulsacolombia.com, hasta el 30 de julio está abierta esta convocatoria a través de la postulación en modo de correo electrónico 11 de la noche. Tengan muy presente la hora, verifiquen todos los documentos, dedíquese al menos un día entero a revisar absolutamente ya todo, un último barrido para que pues cuando se postulen tengan toda la información. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo webinar. Sí, solo para cerrar, en el próximo webinar 16 de julio a las 8 de la mañana, la idea de ese webinar es enfocarnos un poco en los temas de formulación, marco lógico, indicadores, ejes temáticos, por supuesto las preguntas todavía que tengan respecto a estos criterios de elegibilidad y de evaluación también serán respondidas, pero nuestro foco y quisiéramos recibir inquietudes alrededor ya de los temas de formulación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Bel.